En el siguiente video vamos a trabajar sobre una Suzuki GCXR 750. Vamos a cambiar los retenes de la bomba de agua y empezamos quitando los plásticos laterales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esta motocicleta tiene ya tornillería que no es la original, entonces aquí nosotros utilizamos llaves Allen para quitarlos. Son tres en la parte superior, uno en la parte inferior. Quitamos el plástico para tener más acceso a las mangueras de la bomba de agua. Del lado derecho lo vamos a quitar para tener acceso al radiador, al tapón del radiador. Una vez quitados los plásticos, quitamos el tapón del radiador para que cuando quitemos el tornillo de la bomba de agua fluya el líquido y no se quede sellado. Entonces es lo primero que vamos a hacer, quitar el tapón del radiador. De ahí nos vamos a ir a quitar el tornillo con un dado 10 para drenar el sistema de refrigerante. Aquí nada más hay que utilizar una bandeja y ponerse listos de que no salga volando el tornillo y no hagan un tiradero de agua o líquido anticongelante más bien. Vamos a esperar a que se drene todo el líquido anticongelante. Y el procedimiento es sencillo, no se requiere mucha herramienta. Vamos a utilizar el desarmador de estrella o de cruz. Vamos a aflojar las dos mangueras. Y aquí nada más hay que tener cuidado porque todavía tiene agua el sistema. Cuando vayan a jalar la manguera, si pueden utilicen un desarmador plano. La abran un poquito para que termine de aventar el líquido. Y no hagan un tiradero. Entonces ahí la dejamos poquito a que termine de tirar el líquido anticongelante. Igual pueden ayudarle presionando la manguera que termine de tirar y la colocamos hacia un lado donde no nos estorbe. De ahí nos vamos a la segunda manguera. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, la tapa de la bomba de agua está rota. Lo recomendable sería cambiarla, pero pues nos ajustamos al presupuesto del cliente. Entonces vamos a reutilizar esta tapa. Y vamos a trabajar sobre la bomba. Solo necesitamos un dado 8 milímetros y el desarmador de estrella. Son 4 tornillos los que vamos a quitar. Para tener acceso al interior de la bomba y de ahí ya nada más es removerla. Estos tornillos no van muy apretados, van como 10 a 15 newtons más o menos. Entonces una vez quitados los tornillos de estrella, quitamos los de 8 milímetros. Ya que quitamos los tornillos, quitamos la tapa y vamos a tener visibilidad a la propela de la bomba de agua. Entonces aquí nada más quitarla con cuidado porque trae una liga y no queremos lastimar la liga. Ahí se darán cuenta. Aquí la bomba nada más la vamos a jalar hacia atrás. Ahí nada más con cuidado. Y la bomba se viene así. Realmente nada más está atornillada por estos tornillos laterales. Limpiaremos todo este sistema. También aprovechamos y hay que limpiar ahí alrededor donde va la bomba. Y ahora para desarmarla vamos a utilizar un dado 10 milímetros.
Utilizamos el desarmador en la parte de atrás para que no se nos mueva la propela. Obviamente con el destornillador de impacto es más sencillo quitar el tornillo. Si no lo tienen, pues van a tener que utilizar la matraca y hacer ese movimiento. Pero sí es importante que usen el desarmador para poder aflojar. Si no, van a querer girar el tornillo y nada más va a girar la propela con todo y la flecha, con todo el vástago. Quitamos el tornillo, su rondana, eso hay que limpiarlos. Y la propela, no le quieren meter un desarmador o algo para aflojarla. Aquí utilizamos un tornillo, es de rosca 6 milímetros. Y lo que vamos a hacer es atornillarla hacia el vástago y utilizar un tornillo largo. Y vamos a golpear el vástago hacia atrás para no lastimar la bomba. Entonces para eso enroscamos. Y ahí le damos sus golpecitos. Y nos damos cuenta cómo va saliendo del vástago. Ya una vez que se separa, ya nada más volvemos a quitar el tornillo. Se darán cuenta que la propela ya se liberó. Entonces nada más ahí quitamos el tornillo. Y vamos a cambiar 3 retenes. Uno que va en la propela. Bueno, antes sacamos el vástago. Ahí sale, ese lo vamos a limpiar y ingresar. Aquí la bomba trae dos retenes. Uno por la parte interior. Y la propela trae su retén. Este es el más sencillo de cambiar. Este está aquí a la mano. Solo utilizamos un desarmador plano. Vamos a limpiar la propela. Y de ahí le vamos a colocar el retén nuevo. Este retén nada más va con las manos, lo presionas con las manos, no hay necesidad de martillarlo ni nada. Está ligerito para meter. Entonces, ahí nada más lo empujan y que quede al ras de su base. De ahí la bomba tenemos... Este retén está medio difícil de quitar. Necesitas una herramienta especial o en su caso, como nosotros lo hicimos, lo quitamos con un cincelito muy filoso y delgado porque no teníamos la herramienta. Entonces lo tuvimos que desbaratar. Lo mejor sería tener la herramienta especial, ¿verdad? Para quitarlo. Y por dentro tenía el segundo retén. Ese nada más con un desarmador por la parte de atrás lo empujas y sale de su lugar. Entonces vamos a poner el retén nuevo. Importante ver cómo lo quitaste para saber cómo meterlo. Aquí el resortito va hacia adentro del retén. Y vamos a empujarlo lo más que se pueda con las manos para que vaya entrando parejo. Y cuando vaya a entrar a tope, se pone un poquito más duro, vamos a utilizar un dado de la medida del retén. Y vamos a utilizar el martillito y lo vamos a empujar suavemente. Entonces, para que entre parejo el retén. Ya nada más nos aseguramos en donde tope y no pegarle más. De ahí ya vemos que está el retén en su lugar. Se darán cuenta que el resorte está hacia el otro lado apuntando. Vamos a utilizar poquita grasa y le vamos a poner en la orillita del retén con el resorte. Esto nada más para lubricarlo un poquito. Y vamos a usar la misma técnica, lo empujamos lo más que podamos con la mano. Y de ahí vamos a utilizar igual un dado de la medida del retén y golpearlo hacia adentro hasta que quede bien asentado.
Entonces procuren encontrar el dado indicado. Este dado no recuerdo qué medida era el que utilizamos. Entonces no tengan miedo de pegarles. Nada más darse cuenta que esté parejo, que esté entrando parejo. No queremos golpearlo más de un lado y que se vaya a dañar. Entonces tiene que estar parejo aquí cuando estamos haciendo el impacto. Y revisar 2-3 golpecitos, revisar cómo va bajando, checar que todo vaya bien y darle hasta que llegue a su tope. Entonces, no es un procedimiento difícil, realmente lo más difícil es quitar el retén. Ya una vez quitándolo, pues todo el procedimiento es sencillo. Y vamos a engrasar el vástago. No hay que utilizar mucha grasa, nada más suficiente como para lubricar. Y lo vamos a insertar de nuevo en su posición. Aquí cuando lo estamos metiendo, obviamente como pasa por dos retenes, por la cejita de los dos retenes, se pone un poquito duro. Nada más utilizamos el martillito para que brinque esos dos labios de los retenes. Ya una vez que quede en su base, vamos a poner la propela. Sin antes hay que girar y ver cómo gira el vástago. De ahí ponemos la propela, lleva su posición, no hay manera de ponerla mal, ya que está cuadradita la punta del vástago. Y aquí vamos a presionar con las manos. Al tornillo es importante ponerle fijador de rosca para que no se nos vaya a aflojar y vayamos a tener un percance ahí con la bomba. Entonces le ponemos unas gotitas de fijador y vamos a apretar el tornillo. Este igual va como de 10 a 15 newtons. No lleva mucha fuerza de apriete. Entonces pueden utilizar el desarmador plano en la parte de atrás para sujetar el vástago y que no se nos mueva. O en su efecto pueden nada más agarrar la propela con las manos y darle el apriete al tornillo. Y ahí está la bomba limpia. Ponemos O-ring, le ponemos lubricante, limpiamos en toda su área y el vástago lleva su posición. Se darán cuenta que trae una flechita y esa no hay manera de que se equivoquen de que la pongan. De todas maneras pueden utilizar la propela para girarla y que entre en su punto y ya nada más empujan la bomba de agua. Entonces no es un trabajo difícil, es nada más paciencia a la hora de quitar el retén, de limpieza. Son prácticamente 4 tornillos nada más para quitar la bomba. Volvemos a apretar. Ya cuando termine de apretar, apretamos mangueras y acuérdense de rellenar de anticongelante su radiador. Tapamos radiador y volvemos a poner sus plásticos debidamente colocados. Y es prácticamente todo un trabajo para cambio de retenes de la bomba de agua de la GCXR 750.